En una época de números muy ajustados, para seguir siendo rentable en el mercado agrícola hay que estar encima de cada uno de los procesos, desde la compra de insumos hasta la comercialización. Con ese objetivo como meta, el representante de APRESID en la localidad de Chacabuco, el ingeniero José Tedesco, lleva adelante y apuesta a la intensificación con doble cultivo, a la certificación de cada uno de sus procesos en el lote y al almacenamiento de sus granos para comercializarlos en el momento adecuado. La intensificación con dobles cultivos se ha convertido en una herramienta de manejo que permite resolver uno o varios problemas. Es el caso del productor de la región APRESID Chacabuco, José Tedesco, que busca establecer una rotación que le permita aprovechar los máximos recursos para estabilizar los rendimientos y ganar la batalla contra las malezas. En este campo ya venimos en rotación con doble cultivo desde hace algunos años, aproximadamente 5 años. La idea de eso es aportar cobertura, utilizar mejor el recurso agua, que de alguna manera en la campaña esta que pasó fue excesiva el agua. Por este motivo, bueno, acá estamos viendo cultivos de primera, ¿no? Cultivos de primera sembrados tarde, porque no se pudo hacer cultivo de invierno por la cantidad de agua que había en este lote, ¿no? La napa estaba muy cerca de la superficie, en algunos casos sobre la superficie, en las pequeñas playaditas. En este lote tuvimos que tomar la decisión de pasar a un cultivo de primera que se sembró tarde, después de mediados de noviembre, que es lo que estamos viendo, ¿no? Acá hemos rotado colza con sorgo, trigo con soja, la típica. El año pasado, por ejemplo, hicimos alpiste y posteriormente maíz. O sea, son rotaciones que de alguna manera siempre vamos tratando de cambiar el sistema radicular para que tenga otro efecto sobre el suelo, y de hecho lo tiene. Esta es una zona que es el típico suelo de la serie Chacabuco, clase 2, W. O sea, el problema que podemos llegar a tener es algún problema de anegamiento, y bueno, y eso se da continuamente. O sea, la descripción que se ha hecho hace muchos años de estos suelos es totalmente cierta. De la misma manera, para describir un poquito la zona, cuando estuvo la seca del 2008, acá tuvimos rendimientos aceptables, cercanos a los 30 quintales. Tiene esas cuestiones, ¿no? Realmente, como les decía recién, lo que buscamos en intensificar la rotación es precisamente aumentar la productividad, que de hecho se produce. O sea, nosotros en los cultivos de segunda realmente tenemos muy buenos rendimientos, y en los de primera también. Están las excepciones del clima, las excepciones que puede haber los distintos ciclos y las distintas campañas, pero en general hemos visto un incremento de los rendimientos y una mejora del ambiente también. Después, no somos muy estrictos en hacer aplicaciones, por ejemplo, de insecticidas inmediatamente, sino que buscamos manejar IGRs y manejarlos con umbrales, o sea, no somos de tirar por tirar. Y en ese sentido pueden ver que la soja acá tiene algunas perforaciones en las hojas, y bueno, sí, eso tiene que ver, bueno, también nos dificultó un poco el clima, que la oportunidad de aplicación y demás, que ahora está prevista para hacerla en estos días. El concepto que tenemos al manejar el campo es el del agroecosistema. Ese es el concepto más fuerte que tenemos a la hora de manejar el campo. Entonces, obviamente que manejamos malezas, manejamos insectos, manejamos enfermedades, pero lo vamos haciendo de tal manera de producirle el mejor efecto al cultivo y el menor impacto posible al medio ambiente. Y en base al planteo que podemos ver en este momento entre soja y maíz, ¿cómo están orientando los mismos para mejorar la fotosíntesis? Bueno, acá estamos haciendo un ensayo que tiene que ver con la captación de luz por parte del maíz. Y eso tiene que influye en la orientación. O sea, hicimos franjas para ver cuánto influye la franja de una maquinada, para ver cuánto influye la radiación solar en la captación de rinde y en la captación de fotosíntesis por parte del maíz, y al mismo tiempo hicimos bloques, o sea, un bloque entero de este a oeste y otro que está con una orientación normal, porque los lotes acá tienen una orientación sudeste-noroeste. Entonces, de alguna manera, lo que buscamos es ver qué impacto tiene la radiación. Tedesco está convencido de que no solo es importante adoptar nuevas tecnologías de insumos, sino también usarlas responsable y sustentablemente. En este sentido estamos usando, el año pasado se usaron maíz RR, acá estamos teniendo una soja STS, por ejemplo, en este momento. Este maíz que está acá, que ustedes ven acá al lado, es un maíz HCL-MG. Muchas veces, la crítica que muchas veces hago con las formuladoras de agroquímicos es que nos volcamos demasiado a los ALS. O sea, hoy tenemos una gran oferta de ALS en el mercado, y encima las tecnologías que tenemos disponibles desde el punto de vista vegetal también están volcadas a ALS. Y casualmente, los ALS son los principios activos que más resistencia generan. Entonces, creo que tenemos que buscarle una vueltita en ese sentido. Les cuento un poco lo que estamos pensando para el año que viene, es ir hacia cultivos de cobertura, porque la verdad es que este año nos causó, si quieren, dolor no poder seguir con el esquema de doble cultivo y de intensificación, y pensamos que de alguna manera si hacemos un cultivo temprano de cobertura, por más que haya alguna contingencia climática, si se malogra un poco el cultivo no es tan perjudicial, y de alguna manera se puede ir manejando como para
tratar de utilizar inclusive menor cantidad de herbicidas, porque si no vamos a tener un grave problema con las resistencias. Así que estamos pensando por ahora en gramíneas, para empezar, pero la idea es incorporar a futuro leguminosas que nos permitan inclusive fijar nitrógeno. Hemos visto algunos ensayos de Vicia vilosa, de algunos trifolium de origen australiano que son anuales y que también tienen un impacto en cuanto a la fijación de nitrógeno muy interesante. Así que a futuro está previsto ir incorporando ese tipo de cosas, pero lo inmediato va a ser con gramíneas. ¿Cuáles son las malezas que han presentado mayor problema en las últimas campañas y cómo están haciendo un manejo integral? Bueno, acá las malezas, problemas más graves son rama negra, que tiene que ver con un mal manejo, ¿no? La rama negra. En la medida que haya un buen manejo de cada lote, la rama negra o es mínima o no tendría que estar. Es así un poco el planteo que tenemos nosotros. En cuanto a otro tipo de malezas, ahora están apareciendo, de hecho apareció en este lote, Alepo resistente, eso lo tenemos acá, Raygrass resistente lo tengo en otro lote. Pero ese es un problema que ya tenemos endémico de hace varios años. No hemos tenido viola resistente. Sí problemas de viola que lo hemos podido controlar, pero no viola resistente. ¿Y cómo deciden, en base al umbral, la aplicación de insecticidas según la incidencia? Este lote estaba para controlar hace aproximadamente unos 15 días atrás y vino una lluvia y después de esa lluvia una tormenta fuerte. La presencia de insectos bajó enormemente, así que se decidió no aplicar en ese momento y se fue postergando. Ahora ya sí le va a estar tocando aplicar. Pero el daño que ven es más que nada no un daño inmediato de ahora, sino que fue un daño que se fue produciendo en distintos momentos. Y por ahí, hacer una aplicación no tenía sentido porque, como les decía recién, o sea, después de la tormenta realmente no venías al lote y encontrabas muy pocos insectos, estaban muy por debajo del umbral. Lo que estamos haciendo este año, un ensayo con Niedra estamos haciendo de Intacta, así que bueno, ahí vamos a tener algo de información. Es una tecnología que es muy interesante, esto lo hemos hablado con algunos de los representantes de Monsanto. Es una tecnología más que se suma y bueno, nos va a permitir manejar también las cosas de otra manera. ¿Y cómo han logrado, en base al manejo y a la decisión de la selección genética, la estabilización de los rendimientos a lo largo de la rotación? Los rendimientos a los que apuntamos siempre, en soja de primera, por ejemplo, son 40 quintales, en maíz son 100 quintales, en trigo apuntamos a 50, después en los otros cultivos más alternativos, por ejemplo en colza, apuntamos a 18, a veces viene mejor. En lo que es alpiste apuntábamos a 17 quintales y terminamos en 22. Es lo que te decía hoy de la mejora que va teniendo el ambiente en tanto se intensifica la rotación. En la medida que uno incorpora tecnología y la utiliza bien, en general vos vas a tener mayor volumen de producción y eso te va a permitir de alguna manera manejar las cosas de otra manera. A veces miramos solamente el margen. Sí, el margen bruto. Es un margen que es una foto puntual de algo que pasa en un momento. Y en realidad necesitamos ver la película de lo que pasa en varios años. Entonces, en la medida que nosotros incorporamos tecnología, intensificamos rotaciones, hacemos un manejo, como decían, pensando en el agroecosistema, ahí vamos a ver un cambio realmente interesante en el largo plazo. No esperemos un resultado inmediato de una campaña. Por ahí es sembrar para ir cosechando más adelante. La agricultura certificada es la denominación que eligió a APRESID para sentar las bases de un nuevo desafío: difundir y propiciar un sistema en el que los pilares son las buenas prácticas y la gestión ambiental. Lo que se busca en APRESID es que agricultura certificada tome mayor volumen, que tenga una mayor adopción por parte de los socios y de los productores en general. No es fácil, o sea, hoy por hoy lo que cuesta un poco es el tema de que haya un reconocimiento directo e inmediato al productor que certificó. Obviamente lo previsto para este año es trabajar en ese sentido y ver de qué manera se le puede lograr un beneficio al productor. Todos los productores que han certificado, lo primero que te van a decir, bueno, mira, nosotros tuvimos una gran mejora, descubrimos costos ocultos, hemos hecho eficientes muchos procesos de nuestra producción y eso realmente es una muy buena noticia. El tema es que a veces es difícil mostrarlo al productor que tiene intenciones de certificar. Después la otra cuestión es que agricultura certificada está siendo como la vedette de lo que es AC, ¿no? Agricultura certificada entendida como AC. Pero después tenemos las buenas prácticas agrícolas, la certificación de buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de contratistas, y ahí con 2 o 3 niveles en el medio. Entonces, eso vuelve más interesante porque el hecho de certificar en buenas prácticas agrícolas por ahí es un paso más simple, más económico para el productor y puede ser una ventanita que se abre como para tratar de encontrar un mejor valor comercial o por lo menos el interés de alguna empresa en que se produzca dentro de esas prácticas, que de alguna manera haya un reconocimiento en ese sentido, ¿no? Una mejora en la gestión, pero más que nada buenas prácticas agrícolas está orientado a lo que es productivo. Tiene que ver con, a nosotros nos pasa acá que muchas veces viene el pulverizador y cómo le haces entender a ese hombre que está manejando, esa persona que está manejando el pulverizador, que tiene que usar los elementos de seguridad. Y es muy difícil. Y nos ha pasado de darle los elementos de seguridad y no los usan.
Entonces, yo creo que agricultura certificada, certificaciones en buenas prácticas agrícolas y demás, o buenas prácticas en contratistas, nos pueden ayudar a una toma de conciencia por parte del contratista, del productor, del que va arriba de la máquina. O sea, buscamos una demostración en la sociedad de que, una demostración que la sociedad pueda comprender que esas cosas, esas prácticas se están haciendo en el campo.